Coincidiendo con la retirada del 9 de Valencia Basket, vamos a hablar de bases en la historia del conjunto Taronja, Sam Van Rossum y qué otros 8 bases más. Venga, no te vayas que te lo cuento. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al canal de 123 Valencia. Hablamos de baloncesto y en este caso vamos a hablar de bases. Una pequeña lista, pues viendo, valorando también el gran acontecimiento que se va a producir este fin de semana con la retirada del dorsal número 9 de Sam Van Rossum, uno de los jugadores más históricos de la plantilla de Valencia Basket, de la historia de Valencia Basket, y que pues esta semana verá su dorsal lo más alto del pabellón municipal de la Fuente de San Luis. Nada, pues va a ser una obra de poco tiempo, porque dentro de nada ese dorsal retirado número 9 marchará a la Rocha Arena. Por eso he querido hacer una pequeña lista de los 9 bases que a mi criterio son los mejores en la historia de Valencia Basket. Eso sí, le he circunscrito a bases que han jugado con las posesiones de 24 segundos. Si me está diciendo, y no ha sido siempre así, no, antes las posesiones eran más largas, se jugaban 2 partes en lugar de 4 cuartos, en fin, y entonces también existía Valencia Basket, pero yo creo que vamos a circunscribirnos a pues, finales de los 90 hasta ya mismo, hasta la actualidad, sin contar los jugadores que están ahora mismo en la plantilla de Valencia Basket. Porque yo creo que no hay discusión en el sentido de que los bases que más influencia han tenido en la historia de Valencia Basket, ya digo, sin contar los actuales, son 2. Para mí, uno de ellos ya tiene retirada la camiseta desde hace mucho tiempo, el dorsal número 11, Nacho Rodilla, MVP en el primer título en la historia de este club, en la Copa del Rey, y pues uno de los artífices del liderazgo de Valencia Basket de esos finales de los años 90 hasta conseguir la ULEP Cup en los inicios del siglo XXI, en la que fue pues, su última temporada con Valencia Basket, en un adiós casi inesperado entre comillas, en un adiós más, vamos a decirlo, traumático, que dejó esa posición de base bastante desguarnecida muchos años. Pues bueno, cuando hablamos de influencia no tienen por qué ser los mejores, sino simplemente los que más han influido en la historia, los que han estado en un equipo indicado y han sido trascendentes, como es el caso de Nacho Rodilla. Hablaríamos también del caso de Sam Van Rossum. Sam Van Rossum ha sido un jugador que ha estado en un momento influyente en la historia de Valencia Basket, jugando Euroligas, jugando, levantando títulos europeos, estando en la liga, en fin, que ha estado en ese equipo. ¿Cómo llegó Sam Van Rossum a Valencia Basket? Pues llegó después de pasarle la navaja al conjunto Taronja en una eliminatoria del playoff por el título con la camiseta de Zaragoza. Valencia se trajo ese año a Aguilar y a Sam Van Rossum al equipo para, bueno, pues para conseguir títulos en Valencia Basket, y a partir de ahí Sam se quedó con un pequeño impasse, el de la Supercopa, donde luego acabó volviendo el jugador belga. Digo que de los más influyentes, no solo por la cantidad de partidos que ha disputado, por los momentos en los que ha disputado partidos, por la capacidad de ser un base aguerrido, sino también por el cariño que le ha tenido la afición. Por eso digo que es uno de los bases más influyentes en la historia de Valencia Basket, junto a Nacho Rodilla, y se merece, como Nacho, la retirada de la camiseta. Además, pues bueno, de ser junto a Bojan Duljevic seguramente de los primeros que se les retirará, extranjeros no nacidos en España, que se les retirará la camiseta. De hecho, él es el primero. Bojan, pues bueno, todavía prolonga su carrera deportiva, en este caso, curiosamente, en el equipo del que salió Sam Van Rossum rumbo a Valencia. Hablaremos en un especial de Sam Van Rossum, pero yo ya digo que quería fijarme en, después de estos 2, en otros 7 para completar 9 bases que han hecho historia, que algunos pensaréis o diréis que son mejores, pero ya digo que a nivel de trascendencia, a nivel de pasar a la historia, a nivel de efecto,
pues quizás no lo han tenido tanto, aunque sí que, por ejemplo, y voy a decir unos cuantos nombres, sí que estuvieron en momentos importantes en la historia de Valencia Basket. Uno de ellos es Nando de Coló, para mí a nivel técnico quizás uno de los mejores bases que ha pasado por Valencia Basket, algunos lo pueden catalogar de 2, pero a Valencia llegó avalado por la figura de base, luego pues con la selección de Francia ha jugado de 2 porque era imposible conseguir quitarle la plaza al base titular, a Tony Parker de la selección francesa, ha jugado en la NBA y luego ha sido uno de los clásicos de la Euroleague, de la Euroliga. Muchísimo talento, quizás muy cohibido al principio, sabiendo pues bueno, pues que le costó un poquito adaptarse al baloncesto español, pero para mí, sin lugar a dudas, un jugador con una calidad técnica extraordinaria. Pues bueno, de la jornada de jugadores franceses, que han sido muchos, que han vestido la camiseta de Valencia Basket. Por ejemplo, el siguiente, Antoine Rigaudot, quizás llegó en su ocaso, en el ocaso de su carrera, pero otro de jugador súper talentoso, al igual que Nando de Coló. Para mí, Antoine Rigaudot fue la guinda, un pastel de un equipo comandado por Dejan Tomasevic y Fabricio Berto. Quizás no tenía esa velocidad para jugar al base en su etapa final de su carrera en Valencia Basket, pero mano lenta, Eric Clapton, como le decía, como le titulaba en las retransmisiones, impartía cátedra en Valencia Basket, un jugadorazo, también con pasado NBA, que pudo o que pudimos disfrutar en el pabellón de la Fuente de San Luis. Otro base francés, ya vamos a frenar la lista de jugadores franceses. Este también fue perjudicado por las lesiones, como le pasó a Sam Van Rossum. Estamos hablando de Antoine Diot. Para mí también un base que además fue protagonista en 2 de los títulos de Valencia Basket, en la Liga y en la Supercopa, donde se rompió, se forzó a Antoine Diot y yo creo que ahí fue el punto culminante de su carrera en Valencia Basket. No tenía que haber jugado esa Supercopa, pero si no hubiera jugado esa Supercopa, ¿habría Valencia Basket ganado el título? No lo sé, pero lo que sí que sé es que era un grandísimo jugador en ese que pasará la historia por haber conseguido 2 títulos con la camiseta de Valencia Basket. Para mí, jugadorazo Antoine Diot. Vamos a pasar de los franceses a los jugadores de origen de la antigua Yugoslavia. Aquí hay 2 nombres, uno también marcado por las lesiones, y vaya lesiones, ahora está ocupando o demostrando sus conocimientos sobre el juego como entrenador, y que para mí fue un grandísimo base en Valencia. Quizás pues eso, las lesiones le acababan de lastrar. Estamos hablando de Bule Abdalovic, jugador muy inteligente que defensivamente tenía mucha capacidad, llevaba muy bien al equipo, pero demasiado intermitente en el sentido de las lesiones, que lastraron su trayectoria en el conjunto Taronja. Otro, que quizás sea la antítesis de Bule Abdalovic en lo referente a la anotación, que también, pues bueno, podríamos hablar que era esa figura del combo guard, porque cuando hablamos de un base anotador, pues quizás pensamos que es más un escolta, pero que al final aquí llegó a Valencia como anotador, destacó más en sus 2 equipos posteriores, en Baskonia y Real Madrid, por el altavoz de la Euroliga, pero llegó primero aquí a Valencia. Os estoy hablando de Igor Rakosevic, un jugador, un killer, quizás su trayectoria no marca lo buen jugador que era. Es cierto que jugó en Madrid, que jugó en Baskonia, que jugó en los dos de los mejores equipos de España, que además jugó Euroligas, que ganó títulos, pero no sé, me da la sensación de que aún podía haber sido más relevante su carrera de un jugador, para mí, extraordinario, que se le caían los puntos de las manos y que tenía la personalidad a raudales. Cambiamos, me quedan 2 jugadores más en esta lista de 9 que os he planteado, los 9, 8 y Sam Van Rossum, y vamos a hablar de un argentino y de un base también español. El argentino, sí, lo sabéis, es Alejandro Montequia, el jugador de la generación dorada de Argentina, que firmó aquí una primera campaña junto con Nacho Rodilla, donde eran los 2 líderes del equipo. Luego estuvo en Euroliga, una lesión también le apartó un poco del equipo. Era un base menudo, muy fuerte, con un tren superior
muy, muy potente, que iba muy bien al contacto, muy buen defensor, como casi todos los jugadores argentinos, y pues bueno, que estuvo en esa primera temporada de Valencia Basket en Euroliga. Para mí, un jugadorazo, Alejandro Montequia, Alex Montequia. Y por último, yo creo que es un jugador que quizás ha pasado un poco más de puntillas porque vino muy joven, además al ser un jugador nacional, pero que yo quería meterlo en este ranking de los 9 de Sam Van Rossum o de 8+1, y es uno de los jugadores que estuvo en la consecución del título. Si yo os digo que la frase que soltó una vez consiguió el título de quiero darle las gracias a quien inventó el Voltaren, sabéis de quién os estoy hablando, de Guillem Vives. Un base, ya digo, que las lesiones también, es curioso, ¿no? Porque todos estos jugadores les han marcado, les acabaron marcando en algún tramo las graves lesiones, donde las graves lesiones acabaron lastrando su trayectoria en los equipos muy grandes de la competición. Está en la Peña, que es un histórico, pero que en los últimos años no ha podido alcanzar el nivel de luchar por títulos, pero que abandonó Valencia, marchó o volvió a casa y en la Peña, pues bueno, pues está manteniendo su trayectoria, pero donde consiguió su top fue después de esa Liga de Valencia Basket en el año 2017. No olvidaremos pues casi a nadie de esa plantilla del equipo Taronja. ¿Qué te parece? ¿Crees que por trascendencia alguno puede superar a los dos que ya van a tener la camiseta retirada a partir del sábado? Por jugador, ¿cuál crees que fue mejor de todos estos bases que han estado en Valencia Basket? Déjamelo ya en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho baloncesto. Y suscríbete al canal. Mucho baloncesto. Adiós.